Muy bien, buenas noches a todos o buenas tardes, buenas noches. Pues he preparado con bastante gusto y con tiempo esta exposición que vamos a hacer esta noche. La verdad que yo me podría confesar un poco como amante y practicante de los ejercicios. No sé si lograré el punto de ser experto, me parece que no. De hecho, en estos días preparando un poco he tenido que leer más o menos bastante. Pero les voy a compartir un poco lo que yo he leído y algo de mi experiencia. Y entonces, pues podría comenzar contándoles un poquito. Les he enviado el texto y ahí al principio está un poquito una síntesis de mi experiencia. Y cuento un poco de mi experiencia por lo que dijo también el padre Marcos el otro día, de que ojalá nos vayamos animando. Ya, yo me he animado y yo creo que todos nos podemos animar. Yo he tenido la suerte de realizar los ejercicios espirituales del mes entero en 2 ocasiones, con ocasión de mi profesión perpetua y con ocasión de un curso de formadores que hice en Chile. Y después, más o menos, durante 20 años tal vez, a partir del año 95, 98, he tratado de hacer un trabajo bastante intenso en sintonía con una necesidad que yo tenía y que mi provincia marista tenía, que era trabajar la pastoral juvenil y la pastoral vocacional. Entonces yo me enfrenté con un equipo a unos programas en que teníamos que poner en práctica sobre todo jornadas y retiros, además del acompañamiento y otras instancias. Entonces les puedo decir que estuve más o menos durante 20 años haciendo un trabajo práctico y útil, armando jornadas y armando retiros para los jóvenes en distintos ámbitos, en distintos medios, de un día, de un fin de semana, algunos de una semana. Y entonces para eso pues traté de leer documentos y sobre todo servirme de textos, charlas, ejercicios de oración, oraciones, documentos que yo tenía de los retiros de 30 días que había realizado. Hasta que finalmente el año, o sea, ya lo había hecho hace años, pero finalmente a fin del año pasado yo recopilé todo en 4 documentos prácticos y pastorales que después les voy a comentar un poquito. En concreto, sobre los ejercicios espirituales, yo tengo 2 certezas y aquí les voy a contar un pequeño testimonio personal. La primera certeza es en mi propia vida. En mi propia vida han sido muy importantes, yo diría por 2 acontecimientos. Primero, por el acompañamiento personal que tuve con un jesuita y con una religiosa de la Compañía de María. Y sobre todo en los últimos 30 días que hice de los ejercicios, pues tuve la suerte de que el Espíritu me inspirara y yo hice lo que hoy día vamos a comentar, una buena elección, ¿ya? Y no se trata sencillamente de una elección de mi vocación ya estaba elegida, ¿ya? Sin embargo, dentro de mi vocación yo diría que supe o pude elegir la dirección en que en mi vida religiosa, en mi vida marista, podía yo ser consagrado de forma, es decir, mi línea de seguimiento y de sentirme hijo amado de Dios, en el fondo. Esta elección, pues, está confirmada, ya porque eso fue hace 26 años. Yo todos los años hago mi proyecto personal, espiritual o humano, y prácticamente todos los años se repite. Y no veo otro camino y en los futuros años yo creo que se va a repetir el mismo proyecto personal. La otra certeza que tengo es con relación a los retiros con jóvenes. Yo he practicado los ejercicios
en tiempos variados, a veces unas horas, a veces un día, un fin de semana, una semana, con gran variedad de protagonistas. Por ejemplo, jóvenes, universitarios, educadores, formandos, a veces animadores de pastoral, algunos religiosos. Pues podría decirles que los ejercicios son fuente de vida espiritual para las personas. Es muy grande la necesidad que tenemos las personas de la interioridad y el silencio. La metodología de los ejercicios creo que es práctica, profunda, actual, buena, amable, vitalizadora, y esto está en mi experiencia. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir, así como término de este pequeño testimonio? Es que nos animemos a ser instrumentos del espíritu, ya sea en el acompañamiento o ya sea en la animación de los ejercicios. No es difícil y es además un signo de nuestro tiempo, porque nuestra gente, hoy día la gente tiene necesidad de silencio y de oración. Entonces, bueno, animarles, mi experiencia es positiva y yo creo que entre todos lo podemos hacer. Voy a mostrarles algo de la bibliografía que yo he utilizado, que me parece que esto también podemos tenerlo. Por ejemplo, este librito es el librito que Silvia nos está enviando los documentos antes de cada charla, ¿de acuerdo? Es un libro muy bueno sobre los ejercicios y ya que lo vamos recibiendo, sería bueno que lo vayamos leyendo. Después es bueno que cada uno tenga un ejemplar, ya sea en archivo o ya sea en libro, de los ejercicios de San Ignacio. Yo, por ejemplo, uso mucho este que es los ejercicios con la autobiografía de San Ignacio, y para preparar estas charlas estoy utilizando esta versión de la editorial Salterre. Es un librito que está muy bien hecho y es práctico y fácil de leer. Después, para la segunda parte de nuestra presentación, he utilizado este librito. Este libro es de Tony Mifsud, un jesuita de Chile, Encontrarme frente al otro. Es un itinerario del sentido profundo, diría yo, de los ejercicios de San Ignacio. De hecho, le voy a comentar en la segunda parte de nuestra exposición de hoy porque me parece que es el punto de vista del ejercitante, es decir, qué itinerario va haciendo el ejercitante. Si alguien lo puede conseguir, está muy bien. Otros dos libros que he utilizado, y lo hago un poco para ir variando, creo que nos hace bien también. Estos dos libros no son de la Compañía de Jesús, sino que son de un autor franciscano, Javier Garrido. Seguramente ustedes lo conocen, ¿ya? Dice El camino de Jesús y El camino de María. Es propio de la segunda semana. Por lo tanto, yo lo he utilizado. El autor los describe como una mariología o una cristología espiritual narrativa. Es decir, es casi como una novela, pero es de muchísima profundidad para entender el camino que recorrió tanto Jesucristo como María. Para la segunda semana nos puede servir para ilustrar nuestras mentes y conocimiento. Y finalmente, en la última parte de hoy día, pues les voy a comentar algo de este documento que es una parte de los 4 que yo he ido trabajando y haciendo. Es la segunda semana de los ejercicios espirituales. Entonces, bueno, pues vamos avanzando. Les diré que la exposición de hoy tiene una mezcla de exposición teológico, bíblica, espiritual, pero también una especie de ámbito pastoral que a mí me parece bueno porque estamos tratando pastoralmente de comprometernos con los ejercicios. Yo creo que sin más voy a compartirles la pantalla y vamos a comenzar con el tema de la exposición. Ahí se ve.
Se ve bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, pues vamos a pasar el Power. Ustedes lo recibirán seguramente también mañana. Entonces, dice, segunda semana, soy discípulo de Jesús o contemplación de Jesús. Ahí está, ejercicios 91 al 189. ¿Cuál sería el plan de hoy? Les pongo los capítulos que vamos a ver. Primero, mi experiencia personal, eso ya está hecho. Segundo, veremos qué presenta el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Es decir, vamos a ver el índice, lo que trata, el contenido de la segunda semana. Como tercer punto, ahí les compartiré algunas indicaciones prácticas de la segunda semana, como son el directorio, textos bíblicos, instrucciones y algunas adiciones. Y con eso llegaríamos al intermedio, en que podremos ver, pues, recordar alguna síntesis que queramos hacer, algún comentario, algunas preguntas. Cuarto, vamos a ver los elementos de inspiración de la segunda semana, algunos temas de identidad, de esos 3 temas que hoy día corresponden. Y finalmente les voy a dar un ejemplo de algunos asuntos gráficos y pastorales que nos pueden servir para ya poner en práctica o aprender, es decir, ponernos desde el punto de vista de la persona que puede animar o acompañar o animar los ejercicios de San Ignacio. Finalmente les explicaré el trabajo y puede ser que haya alguna pregunta o algún comentario también. Ante este esquema, les explico que esos 3 puntitos, el segundo que presenta el libro, las indicaciones prácticas y el ejemplo gráfico pastoral, es sobre todo formación para nosotros como acompañantes. Es decir, vamos a ver qué tenemos que saber de la segunda semana para animar los ejercicios. Sin embargo, yo considero que este cuarto punto es más bien un itinerario del ejercitante, es decir, nos vamos a poner en el corazón y en el sentimiento del joven, del adulto, de la religiosa, del laico, de quien hace los ejercicios, cuál es el itinerario o cuáles son las experiencias que tiene que vivir. De paso, como todos hemos hecho los ejercicios, pues nos podemos ir examinando un poquitito. Este sería el plan. Esto ya está pasado, entonces lo pasamos. San Ignacio, y sobre todo algunos de los libros consultados, nos hacen una especie de observación que hay que pensar qué ejercitante puede pasar a la segunda semana, quiénes lo pueden hacer. Entonces yo les he sintetizado aquí algún contenido que he leído por ahí en libros. Por ejemplo, hay a veces en la continuidad de los ejercicios hay frenos. Por ejemplo, no deberían empezar la segunda semana quienes creen que tienen satisfacción por lo alcanzado sin apetencia de avanzar más. Por ejemplo, hay personas que ya no quieren avanzar más. Entonces, ¿para qué les vamos a hacer la segunda semana? Segundo, hay personas que creen que han resuelto el asunto de su conversión. Hice el tema de la conversión en la primera semana y estoy listo. Entonces, no, más bien hay que retrasar un poquito porque la conversión es un tema de continuidad y de siempre. Y también puede ser personas que digan, yo ya no soy capaz de seguir avanzando. Hay personas que están bloqueadas en su conciencia o en su mente o que no pueden, entonces simplemente hay que decirles, bueno, te quedaste con la primera semana y ya está. Sin embargo, hay evidencias para seguir, es decir, ¿quiénes pueden seguir? Podrían seguir aquellos que tengan conexión sobre todo con la humildad. Es decir,
entramos en la segunda semana con un corazón sencillo y humilde y dispuesto a hacer la semana. Entonces, en concreto, pues un signo positivo es si yo confío en el Señor, no confío en mí mismo, estoy inquieto, es decir, es la persona que muestra mucho fervor y deseos de ir adelante. Y también puede hacer los ejercicios la segunda semana la persona que se quiere comprometer. Entonces, eso es como introducción. Vamos a ver que después, cuando vaya explicando, hay algún lugar donde aparece esto, si se puede atrasar para algunos o no se puede atrasar o se puede hacer ya. Entramos en el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio. ¿Qué presenta? Entonces, este tema es un tema de orientaciones para el animador. Vamos a ver el índice, simplemente el índice, y con eso nos vamos a forjar una idea personal de qué es la segunda semana. Índice de los ejercicios segunda semana. Bueno, primero que de los 370 números que componen los ejercicios, 98 de ellos se refieren a la segunda semana, 91 al 189. Teniendo un texto de los ejercicios, pues todos podemos saber dónde está la segunda semana. Empieza esta segunda semana con el llamamiento del rey temporal, 91 al 98. Y además ahí hay al lado unas notas sobre este ejercicio y unas notas sobre las lecturas, que después les comentaré, sobre lecturas, si se puede hacer lecturas en el retiro o no. Vamos con el primer día. El primer día aparece dos contemplaciones. Una, la encarnación, y segunda, el nacimiento. Después hay contemplación, repetición del primero y segundo ejercicio, notas sobre las repeticiones, otra contemplación, repetición de la primera y de la segunda contemplación, y finalmente una contemplación, aplicación de los sentidos. Esto que tenemos aquí en el índice es como un día típico. Ya San Ignacio propone para la segunda semana 5 ejercicios por día. Ahí están los 5, ya con dos temas para contemplar y después los siguientes ejercicios. Es decir, que mínimo en los ejercicios de la semana, segunda semana, pues se hacen 5 horas de oración. En algunos retiros, incluso yo he visto algunos que animan retiros y dicen, bueno, mínimo hay que hacer 4 horas de oración. Se pueden hacer 5, no creo que nadie sea capaz de hacer 6, a veces sí, pero hay que tener en cuenta que hacer unos ejercicios espirituales no es hacer una carrera para hacer ejercicios, ¿ya? Hay que descansar un poquito, hay que leer un poco, hay que orar unas Ave Marías o un rosario, hay que hacer otras... Bueno, entonces ahí estaría el primer día. El segundo día es la contemplación de la presentación en el templo y la contemplación de la huida a Egipto. Y después la tercera, cuarta y quinta contemplaciones o ejercicios, pues están ahí como se indican. Bastaría leer un poco los ejercicios. El tercer día es la contemplación de Jesús en Nazaret y Jesús en el templo. Después viene la tercera, cuarta y quinta contemplaciones. Cuarto día, vean que aquí se cambia el sentido y se cambia un poquito el tema. Ahí viene meditación de 2 banderas, notas sobre las repeticiones, meditación de 3 binarios y notas sobre los coloquios. Y aquí yo les pongo 2 flechitas. Esas flechitas nos van a servir para después. Es decir, después del tercer día, en el índice y en el libro de los ejercicios, aparece un corte que no es corte del tema porque es una continuidad, una continuación, ¿ya?
Normalmente después del tercer día debería venir la contemplación de la vida pública de Jesús, pero antes están estas meditaciones de las dos banderas. Entonces yo en el siguiente tema, cuando les explique directorio breve y textos bíblicos, se lo explicaré directorio y textos de la primera parte, es decir, los 3 primeros días, y después les explicaré el directorio y los textos bíblicos de a partir del 5.º día. Bueno, eso sería en cuanto al índice. Vamos a seguir, porque ahí está menos de media semana todavía ya. 5.º día está la contemplación del bautismo de Jesús, también con notas, con 5 ejercicios, etc. 6.º día, la contemplación de las tentaciones de Jesús en el desierto. 7.º día, la contemplación de la vocación de los apóstoles, con sus 5 ejercicios. 8.º día es la contemplación del Sermón del Monte. Como ven, es una semana que no son 7 días, porque van a ser 12 días, según los ejercicios de San Ignacio. 9.º día es la contemplación sobre Jesús sobre las olas. Aquí les voy diciendo si van viendo 161, 161, 100, estos son los números de los ejercicios. Sin embargo, aquí 274, 275, 280, bueno, simplemente en el capítulo de la segunda semana, en un numerito va explicando y va nombrando cuáles son las contemplaciones. Y al final del libro, en los siguientes números, va explicando en detalle qué textos se utiliza, qué criterios, cómo ordenarnos en los ejercicios, etc. Continuamos un poco. 10.º día es la contemplación en que Jesús predica en el templo. 11.º día es la contemplación de la resurrección de Lázaro. 12.º día, la contemplación del día de Ramos, el domingo de Ramos, la entrada de Jesús en Jerusalén. Vean ahí, no es que sea del 12.º día, pero después hay una serie de números del 162 hasta el 189 en que San Ignacio va explicando sobre la duración de las contemplaciones, sobre materias de elecciones, entonces vamos a hablar un poquito, pero no mucho porque hay otro día para esto, 3 maneras de humildad, los coloquios, varias explicaciones y finalmente también se habla de la reforma de vida y estado. Entonces, esto que hemos visto hasta ahora sería el índice. Esto sería bueno conocerlo y basta que tú revises tu libro de los ejercicios espirituales, en el índice lo puedes ver. Entonces, tenemos ahí el esquema de la segunda semana. ¿Qué les puedo yo decir de esto? Primero, son 12 días. Si tú tienes un retiro de 30 días, pues fácilmente puedes hacer 11 o los 12 días, ¿ya? Si tú tienes, como por ejemplo la experiencia que hacemos nosotros en el noviciado marista, un retiro de 7 días cada semestre, entonces no queda otra que hacer una segunda semana de 7 días. Es decir, hacer una semana bastante intensa con 7 u 8 días. Si tú haces un retiro de 7 u 8 días en que haces todos los ejercicios de San Ignacio en una semana, como a veces hacemos en la Casa del Paso, pues se pueden hacer 2 o 3 días con la contemplación de los misterios de Jesús, o 4, no sé, 3. Aquí los padres jesuitas que están presentes después nos podrán decir cuál es lo mejor. Cuando se hace, por ejemplo, 15 días de ejercicios en la vida diaria, teniendo un ejercicio o 2 cada día, pues se pueden hacer 4 o 5 días con la segunda semana, ¿ya? No tengo experiencia, no creo que se haga un fin de semana con una síntesis de todos los ejercicios, pero si es que eso se hiciera, se podría hacer medio día o un día con la contemplación de la vida de Jesús.
Lo que sí es importante es esto, que empieza con la parábola del rey temporal. Hay 3 días para la encarnación hasta fin de la vida en Nazaret. Hay un día para las 2 banderas, 3 binarios, 3 formas de humildad, aunque esto también se trata al final de la semana. Y hay una serie de días para la vida pública de Jesús. Y también es bueno cuando hacemos la segunda semana de forma especial, en una semana o en 12 días, hacer una motivación o un inicio, recordar lo que se vivió en la primera semana. Muy importante el tema de la elección o de la reforma de vida. Y muy importante también al final señalar como una especie de horizonte de la tercera semana. Justamente se termina en el último día de la segunda semana con una referencia a los conflictos de Jesús y a cómo él se ganó la muerte, en el fondo, previo a los días de la Semana Santa. Bueno, pues este sería un poco el esquema para que nos sirva. Y otro pequeño elemento que quiero hacer antes de ir a las indicaciones prácticas es decirles, hablarles un poco de meditación y contemplación. Esto no lo hemos, o sea, se ha dicho algo ya en las charlas. La meditación y contemplación, que son los ejercicios que hay en la segunda semana, forman parte de las maneras de orar que hay en los ejercicios. Fundamentalmente son 4 maneras de orar o modos de orar. Los exámenes, las meditaciones, las contemplaciones y al final hay otro estilo también que llaman 3 modos de orar, que están entre los números 238 y 312. Sobre la meditación, recordar que esto lo digo porque en segunda semana hay meditaciones y hay contemplaciones. Es una oración discursiva donde entran las 3 potencias, memoria, entendimiento y voluntad. La memoria, pues que a veces se hace sobre un texto bíblico o sobre una reflexión, en general es preciso repasar el pasaje más de una vez hasta que eso me resuene. La memoria es leer y repasar. Después viene el entendimiento o la inteligencia. La inteligencia asocia, hace comparaciones, reflexiones, aplicaciones, y esto es propio de las meditaciones. Y finalmente la voluntad. La voluntad está afectada por lo que se ha visto de la memoria y de la inteligencia, pero ya quiere adherir a llamadas, toma resoluciones y hace propósitos a partir de las mociones del espíritu, del buen espíritu. Más o menos el esquema de una meditación sería eso. El cuerpo central son estos dos líneas del centro, pero sí se insiste siempre en preparar mi cuerpo y espíritu, preparar un lugar, la oración preparatoria, cuerpo de la meditación con algunos puntos para estimular, deteniéndose allí donde encuentro consolación o a veces desolación. Culmina con un coloquio y una oración vocal, con un Pater Noster, dice San Ignacio en su libro. Y siempre es recomendable hacer después del ejercicio una revisión de la oración. Eso sería un poco el esquema de las meditaciones. ¿Cuáles son las meditaciones? Las 3 potencias del primero y segundo y tercer pecado, la meditación sobre los pecados, la meditación del infierno, las 2 banderas, los 3 binarios, esas son meditaciones. Y tenemos también las contemplaciones. Hay que decir que las contemplaciones es el modo de orar típico de la segunda, tercera y cuarta semana. Prácticamente todo es contemplación, ¿ya? Hay escenas evangélicas, los misterios de la vida de Cristo. Se nos insiste ver las personas, oír lo que dicen, o podrían decir, observar lo que hacen para reflexionar sobre sí mismos, sacar algún provecho, como si yo presente me hallara en esos momentos, ¿ya? Entonces, se utiliza mucho en las contemplaciones el uso de la imaginación. Imaginarme Belén, imaginarme Nazaret,
Yo una vez haciendo la tercera semana pasé toda la tarde y hasta las 2 de la mañana debajo de un árbol imaginándome cómo fue la oración en el huerto de Getsemaní de Jesús. Eso son lo que son las contemplaciones. Las imágenes mueven a la intimidad y entonces hay un fuerte sentimiento de presencia. Yo estoy ahí. Por eso se llaman contemplaciones. La contemplación de los misterios de la vida de Jesús no es una simple manera de orar, es el modo práctico como una persona se introduce en el misterio de Cristo. También es importante en las contemplaciones ese tema de la repetición. La repetición. ¿Qué es lo que hay que repetir? A veces no todo el ejercicio, sino donde se sintió mayor consolación o a veces donde se sintió desolación. Entonces, la repetición tiene un carácter subjetivo, pues tiene en cuenta lo que más se sintió. No es repetir ejercicios o repetir contemplaciones, sino repetir sobre todo las mociones. En las repeticiones se toman los efectos espiritualmente sentidos por la persona orante. Y otra característica es la aplicación de sentidos. La aplicación de sentidos es un ejercicio contemplativo por medio de los 5 sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. No es una oración discursiva, sino simple, de sintonía profunda y de comunión. Entonces, más que actividad, este ejercicio supone como una actitud interna. En los primeros días de la segunda semana, San Ignacio aplica los sentidos en el 5.º ejercicio de cada día. Muy bien, pues esto en cuanto al esquema, que es bueno que tengamos esta visión general que a todos nos hace bien. Voy a hablar unos minutos sobre indicaciones prácticas. Aquí pues vamos a ver esto, los directorios breves y textos bíblicos de la parte A, es decir, los 3 primeros días, directorio breve y textos bíblicos de los últimos días de la vida pública, algunas instrucciones y adiciones. Y al terminar esto tomamos unos minutitos de descanso. Sobre la parte A, los 3 primeros días, hay que decir que el texto unificador, el tema unificador es el seguimiento de Jesús. Hay que considerarlo, gustarlo, pedirlo, animarlo, es el objetivo de la segunda semana. El seguimiento de Jesús es con cabeza y corazón. La contemplación del Rey temporal es el fundamento y es el proemio, el inicio. Es una invitación a formar equipo con Jesús, a responder a ella con la cabeza y con el corazón. ¿Por qué? Porque tendré que responder, quiero ir contigo y como tú. Entonces nos anima a conocer internamente a Jesús para amarle y seguirle más. Y también es importante este tema, contemplar a Jesús desde el principio, desde el inicio. Por eso estos 3 primeros días. La contemplación de los relatos de infancia es propuesta en este momento para facilitar el mirarle a Jesús, sobre todo afectivamente. La contemplación de la persona de Jesús va a ser el foco absoluto de toda oración. Mirarle con cariño es la propuesta básica de San Ignacio. El que anima los ejercicios debe procurar no una teología orada y alta y tengo que leer los libros de teología para explicar bien la segunda semana. No se trata de eso. Se trata sobre todo de producir en el ejercitante una experiencia inmediata de Dios en Jesús. Y para eso, algunos de los métodos son la repetición y el recurso a los sentidos, como acabo de decir. Los textos bíblicos de estos 3 primeros días son fáciles. Ahí las 6 primeras líneas son como introductorios y a partir de la 7ª línea vienen los textos propios de la contemplación de la Encarnación.
Pues ahí está la conversión de San Pablo, que nos puede servir para hacer una especie de transición de la primera a la segunda semana, con las preguntas: ¿quién eres, Señor? ¿Qué he de hacer? El Salmo 40, que es: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, es un ejercicio introductorio. La parábola del rey temporal, como fundamento de todo lo que sigue, y además con eso se puede utilizar también Lucas 5. Después el otro texto que nos ayuda es Lucas 4, está ahí, es con el inicio de la vida pública de Jesús, Jesús ungido por el Espíritu. Nos pueden servir también himnos cristológicos de Colosenses y Efesios. Incluso podrían servir algún texto de la posibilidad de rechazar a Jesús, el joven rico, por ejemplo, porque también se puede dar como alternativa en los ejercicios. Siguen después los textos de las dos primeras contemplaciones, la encarnación y el nacimiento. Para la encarnación se sugiere ese tema de la visión de la Trinidad sobre la creación, utilizando el texto de los romanos. Después viene el pasaje del nacimiento, los misterios de la infancia, que son el templo, huida a Egipto, vida oculta, Jesús perdido en el templo, que eso aparece en Lucas 2 y en Mateo 2. Y finalmente, pues, 3 meditaciones compuestas por el mismo Ignacio, que son las 2 banderas, los 3 binarios, 3 maneras de humildad. Esos serían los textos bíblicos de estos 3 primeros días. Vamos a la parte B, el directorio breve de los días en que se contempla la vida pública de Jesús. Pues ahí hay que decir que está centrado en el seguimiento de Cristo. La pregunta es: ¿qué debo hacer? Se va respondiendo en la segunda semana, sobre todo con 2 pilares. Primero, juntamente contemplando su vida, y segundo, no buscando mi propio amor, querer e interés. Después de estos pasos previos, a partir del 5.º día y bajo el epígrafe de la elección, es que se pone en marcha esencialmente esta semana. La elección ignaciana y la reforma de vida, pues es un tema central. Esto no hablaremos mucho hoy porque nos va a hablar el padre Osvaldo otro día. Contemplando la vida pública de Jesús, pues ahí tenemos que preguntarnos qué quiere, perdón por la garganta, qué quiere el Señor de nosotros. Y por eso San Ignacio considera obligado relacionar siempre la contemplación con el discernimiento. La elección solo tiene fundamento y validez cuando se hace contemplando la vida de Jesús. Vienen entonces escenas de vida pública, tal como se relatan en los 4 evangelios. Aquí, ¿qué habría que hacer? Pues el que anima los ejercicios debe presentarlas no por erudición bíblica, sino facilitar un mayor conocimiento interno. Los caminos de Galilea, Samaria, el camino de Jerusalén, pues es lo propio. Sobre los textos bíblicos de esta segunda parte de la vida pública, pues Ignacio nos hace una propuesta. Ahí está la propuesta, la partida de Cristo de Nazaret al Jordán y el bautismo. Esto es para el 5.º día, después el 6.º, etc. Cristo fue al Jordán y al desierto. Siguen escenas de llamadas y seguimientos, el sermón del monte o las bienaventuranzas, la aparición de Cristo sobre las olas del mar, la predicación en el templo, la resurrección de Lázaro, y termina con el Día de Ramos. Algunos comentarios que yo he visto en los libros de consulta, pues echan en falta más encuentros personales con Jesús. Por ejemplo, encuentros de comidas, de curaciones, de exorcismos, algún texto a veces de conflictos que tuvo Jesús. Al respecto, yo les voy a dar, de fruto de mis lecturas, algunos criterios
y algunas sugerencias, porque nosotros podemos animar ejercicios y podemos ofrecer una muy diversa gama de textos del Evangelio. Entonces, ¿cuáles serían los criterios? Primero, seleccionar según la situación en que se encuentra el ejercitante. Segundo, ofrecer una imagen de Cristo lo más completa posible. Tercero, ofrecer también pasajes evangélicos en los que Jesús ora y se relaciona con el Padre. Jesús llama, Jesús enseña y cura. Otros textos en que Jesús sufre conflicto, etcétera. Y ahí hay muchos textos. Entonces, a partir de la selección ignaciana hay que completar y se puede completar. Ahí están las sugerencias prácticas. Por ejemplo, escenas en que Jesús ora, que son muchas. Habla del hábito de orar, antes de elegir a los 12, ante la pregunta de ¿quién soy yo?, en la transfiguración, enseña el Padre Nuestro, enseña a orar. Otros encuentros en los que Jesús a veces no tiene la iniciativa, las curaciones del leproso, de la hija de la mujer sirofenicia. Pueden ser textos también de conflicto y oposición experimentado por Jesús, por ejemplo, la curación del hombre de la mano paralizada en sábado, o bien algunos textos del camino de Jesús a Jerusalén, donde se facilita ya un puente con la tercera semana, el ciego Bartimeo, el mendigo ciego. Es de notar aquí que a veces hay que elegir textos que hablen un poco de la realidad en que vivimos. Por ejemplo, si yo elijo hacer esta segunda semana en esta situación de pandemia, ¿cómo no remitirme a elegir algunos textos del Evangelio donde Jesús estuvo viviendo en algunas situaciones de pandemia no declarada, pero que eran pandemias que mataban el alma y el cuerpo? Yo el otro día me puse a escribir un pequeño artículo y me di cuenta, por ejemplo, la pandemia de la enfermedad. Jesús trató con paralíticos, cojos, ciegos, mudos, sordos, endemoniados, leprosos. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Los eligió, muchas veces quebrantó la ley del sábado, los escuchó, los acogió. Bueno, pues esos textos pueden ser bonitos para hacer algunos ejercicios de la segunda semana. El tema de ser niño y ser mujer, la mujer era dependiente, los niños eran insignificantes. Jesús, sin embargo, escuchó, los liberó, entregó delicada amistad, los acarició, los escuchó, los bendijo. Entonces, algún texto de esos se pueden utilizar. Por ejemplo, Jesús vivió en un tiempo de mucha dependencia y esclavitud. Israel era parte del Imperio Romano. ¿Qué hizo Jesús? Mostrarse obediente y se limitó a cumplir. Jesucristo vivió con la pandemia del fariseísmo, por ejemplo, aparentar, poner máscaras, tener poder. Bueno, yo puedo elegir también algún texto de Jesús que criticó, encaró y que no fue capaz de permitir esta especie de pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo no tomar alguno de estos textos para animar la segunda semana en situaciones que pueden ser especiales? Sobre las instrucciones, ya nos queda poquitito de esta primera parte, hay que decir que se recomienda al inicio de la semana reflexionar sobre el fervor y el deseo de ir adelante. Esto ya les hablé un poco, quién puede empezar estos ejercicios. Y sobre instrucciones y reglas, no les voy a comentar, pero sí saber que al final de la segunda semana, o San Ignacio propone para la segunda semana, 4 instrucciones. A, reglas con mayor discreción de espíritus. B, instrucciones propias para hacer elección o enmendar y reformar la vida o estado. C, reglas en el ministerio de distribuir limosnas. Y D, notas para sentir y entender escrúpulos. La mayor parte de esto lo vamos a ver con el padre, creo que Menacho, los temas de discernimiento, y los temas de elección con el padre, no recuerdo quién es, pero Osvaldo. Con el padre Chirveches, me parece, sí, Osvaldo. Entonces, bueno, eso no lo quiero comentar.
Y para terminar este momento, hablar un poquito de las adiciones y complementos de segunda semana. Yo cuando empecé a hacer los ejercicios, era casi un joven adolescente, yo pensaba que adiciones eran adicciones, es decir, a qué estoy adicto para, bueno, no. Las adiciones, adición es una suma. Adición significa importante consejo práctico para ayudar a la calidad. Es decir, son apoyos que nos pueden servir para hacer con mayor calidad la segunda semana. Y entonces en los ejercicios, además de algunas que se nos han señalado en la primera semana, se nos señalan estas 4. Las quiero explicar un poquito y ya descansamos. La primera es sobre la entrada de cada ejercicio. Poner delante de mí a dónde voy y delante de quién, para situarnos mejor en la oración. Es semejante a las palabras de Yahvé: quítate las sandalias que llevas puestas, porque el lugar que pisas es terreno sagrado. Esta adición nos invita a preparar nuestros ejercicios con delicadeza y tiempo. Esto de preparar, ojo, es para el ejercitante y es también para el acompañante o el director. Es decir, los ejercicios hay que prepararles. ¿A dónde voy y delante de quién? Nos invita al sosiego, a la escucha profunda y a la oración, ya que toda la oración es un don del Espíritu. Una palabrita también de la segunda edición, que es la oración preparatoria. En esos números aparece. No se cansa Ignacio de hacer notar la importancia de la oración preparatoria. ¿Ya? En el caso de la segunda semana, todas o prácticamente todas las oraciones preparatorias son pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le sirva. Entre paréntesis, ahí vemos las 3 palabras importantes nucleares de la espiritualidad ignaciana: conocer, amar y servir. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le sirva. Conocer, amar y servir. San Ignacio habla de la sólita oración preparatoria. La sólita es la acostumbrada oración preparatoria, la habitual. Es la que nos hace pedir la gracia para que todo lo que hacemos sea puramente ordenado al servicio y alabanza de Dios. Siempre es necesario pedir la gracia de la indiferencia. La tercera adición se refiere a contemplando, investigar y demandar. Bueno, el ejercitante que contempla no es un turista, no es un espectador curioso, ni siquiera un devoto observador, es alguien que investiga y demanda. ¿Qué es lo que se investiga y demanda? Buscar, hallar y responder al amor de Cristo. ¿Ya? La selección de los ejercicios de la segunda semana responde a ese planteamiento. Es necesario recordar siempre al ejercitante desde dónde y para qué contempla. Juntamente contemplando, investigar y demandar lo que el Señor le está pidiendo en este momento y circunstancia concreta de su vida. Y finalmente una adición que se refiere a leer libros por algunos ratos. Habla de la imitazione Christi, de los evangelios y de las vidas. Pues esto yo les puedo compartir en nuestras prácticas, por ejemplo, con el padre Carlos Palmés. Él nos pone sus discos de la vida de santos. Yo a veces elijo libros sobre las preguntas de Jesús. En nuestro retiro del noviciado de hace 2 semanas hemos leído una vida y un testimonio del obispo vietnamita que estuvo 13 años detenido. ¿Cuáles serían los consejos para estas lecturas? Bueno, aconsejar lecturas, pero hay que poner atención que las lecturas de libros no son ni para formación teológica ni para recuperar lecturas atrasadas. Yo tengo este libro que hace tiempo que lo quiero leer, lo voy a leer en esta segunda semana. No, no se trata de eso. Segundo, tener para ello tiempos limitados y medidos. No tener mucho tiempo, pero sí se puede leer algún librito.
Que tercero es que se trata más bien de lecturas, testimonios que iluminan y estimulan en el seguimiento de Jesús. Pueden ser biografías, libros, memorias espirituales, diarios personales, etc. O sea, libros que me ayuden a no ser sordo al llamamiento del Señor. Y finalmente, pues es aconsejable o bien algún tiempecito personal, el ejercitante puede llevar un librito de lecturas, pero también es aconsejable a veces en los almuerzos o en la cena leer o poner música. Entonces, esto en cuanto a las adiciones. Vamos a dejar un tiempecito, ahí está, pues yo diría unos 5 o 8 minutos, en seleccionar qué crees que es lo más importante, algún descubrimiento que hemos hecho, algún comentario o algunas preguntas. Entonces, les decía que pienso yo que esto que les voy a hacer ahora es una especie de itinerario de por dónde puede caminar el sentir y vivir del ejercitante. Es bueno ver un poquito este tema y de partida yo creo que son elementos muy complementarios de lo que hemos hablado. Voy a hablarles un poco de estos elementos de inspiración de cada una de las partes de hoy. Entonces, comenzamos con la parábola del rey temporal, que es al principio, ¿ya? Pues San Ignacio presenta esta parábola creada por él mismo. La parábola es simple: ponerme delante de un rey humano elegido por Dios, a quien hacen reverencia todos los príncipes y los hombres cristianos. Hay que mirar cómo este rey habla a todos los suyos, diciendo: mi voluntad es la de conquistar toda la tierra de infieles, por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de estar contento de comer como yo, de trabajar conmigo. Y termina diciendo: considerar qué deben responder los buenos súbditos a este rey. La aplicación que hace el mismo Ignacio es que el rey temporal hace referencia a aplicar a Cristo esta parábola, conforme a los 3 puntos dichos. Primero, ver a Cristo como nuestro Señor que llama, en particular a cada uno y a todo el mundo, diciendo: mi voluntad es de llamar a todos e invitar a quien quisiere venir conmigo, trabajar conmigo, porque siguiéndome vale la pena. Considerar que todos los que queremos seguir a Cristo ofrecemos nuestra persona al servicio de la misión. Ofrecer nuestras personas al servicio de la misión para el mayor servicio y alabanza, porque el mismo Cristo me quiere elegir. ¿Cuál sería un poco la aplicación nuestra? Pues ahí hay 4 puntitos que yo les quiero decir, y esto les sirve para el proceso del ejercitante. El llamado implica elegir el estilo. El camino, Cristo es también el camino. Entonces, con respecto a esta contemplación del Rey temporal y eternal, podemos resaltar 3 aspectos claves que yo incluso he puesto uno más, el que aparece ahí de María. La relación personal en el servicio se reitera una y otra vez: venir conmigo, comer, beber y vestir como yo. Es la primera llamada de Cristo a estar con Él. Y la segunda es imitarle y seguirle. Entonces, la relación personal en el servicio de Jesús. El segundo punto es el magis en el servicio. Esta palabra la habremos escuchado o leído en la espiritualidad ignaciana. Pues ahora el llamado de Cristo va a provocar el más y mayor servicio en el seguimiento, donde yo puedo servir más y mejor. Esto es propio de la espiritualidad ignaciana. Bueno, eso. Por tanto, la humildad no es aceptar humillaciones o rebajarse, sino colocarse en el propio sitio, conociendo y aceptando la propia condición humana. El tercero es la desposesión. Es una palabra muy bonita que también lo podemos llamar desapego, ¿ya? Hasta perder la propia vida. La experiencia del Antiguo Testamento y sobre todo la experiencia de Jesús en el desierto es en la que el Padre le invita hasta el mismo Cristo a la desposesión. Ni comida ni poder. Es la desposesión, el desapego absoluto, porque ni siquiera puedo
poseer a Dios. Ese es importante. El llamado de Cristo es personal, personalizante, entrando en el servicio con generosidad y en una actitud de desposesión para confiar plenamente en el Padre. En resumen, Jesús no nos pide algo ni nos pide un favor, nos pide todo. No elegimos a Jesús, nos elige Él a nosotros. Y yo he puesto una pequeña aplicación de que María es el modelo de desposesión. Además de que es verdad, es porque después de esta parábola del rey temporal vamos a meditar y vamos a contemplar la encarnación y la persona de María. Entonces María confía plenamente en el Padre, en el Espíritu y en su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que vive el ejercitante? Pues una pregunta, ¿estoy siguiendo o soy capaz realmente de seguir a Jesús? Este sería como el punto central de la parábola del rey temporal. Vamos a la contemplación de la encarnación. Hay que decir que conocer internamente a aquel a quien se sigue, pues es la dinámica de la segunda semana. La petición de gracia es pedir crecimiento en la fe para mejor seguir e imitar al Señor Jesús, el Cristo. Entonces, ¿cuáles son las situaciones por las cuales el ejercitante debe caminar? Son las descripciones que yo les voy a comentar ahora. Primera, autoapropiación y autotrascendencia. Autoapropiarse dice relación con la misión de conocerse y aceptarse tal como uno es. Este es un momento importante. Y la autotrascendencia se refiere a la transformación gradual de mi visión y mis opciones egocéntricas para que tengan a Dios como centro. Entonces, la meditación y la contemplación de vida de Jesús asume estas dos dimensiones de autoapropiación y autotrascendencia. ¿Cuál sería la pregunta para el ejercitante? Bueno, ¿me conozco y me acepto realmente? ¿O Dios es el centro de mi vida o no? Eso es como un itinerario de caminar. Segundo, la mirada divina. La visión ignaciana presenta a las tres personas de la Trinidad mirando la historia con ojos compasivos. Esta es la primera de las primeras de la meditación de la encarnación. Dios, por amor a la humanidad, sale de sí mismo asumiendo la condición humana. San Ignacio subraya que esta opción divina de nacer en suma pobreza y de tantas dificultades para morir en la cruz es para mí. Entonces, un comentario para nosotros muy interesante es que también tenemos que ver los ojos, o tenemos que ver la realidad con una mirada de Dios, con unos ojos de Dios, ¿ya? No significa mirarla desde arriba, sino mirarla desde abajo, porque Dios se hizo hombre, ese es el misterio de la encarnación. En compañía de Dios Padre Creador y en presencia de Jesús encarnado, abierto a la inspiración del Espíritu, el ejercitante está invitado a mirar su mundo, la realidad que lo rodea, con ojos compasivos. Esto es muy propio de este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Yo puedo mirar la realidad del mundo con los ojos de Dios, con ojos compasivos, llenos de esperanza. ¿Qué camino debe caminar el ejercitante? Bueno, ¿cómo miro yo el mundo? Se asemeja mi mirada a la mirada de Dios. Esto es un itinerario espiritual para el ejercitante. Letra C, la mirada humana. La mirada predominantemente en la sociedad sobre la humanidad es radicalmente distinta, ¿ya? Ahí pues explica fundamentalmente que nuestra mirada humana tiene que tener relación total y directa con la mirada de Dios. San Pablo a los romanos habla de no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de la mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Por ello, se nos invita a que tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Pues ahí el itinerario, el camino del ejercitante es mi mirada humana
se asemeja realmente a la de Jesús o no se asemeja. Letra D, o 4, es hacerse como niño. Decía Orígenes que de nada nos sirve que Cristo viniera un día en la carne si no nace de nuevo en mi corazón, en tu corazón. Pues al mirar a Jesús niño, cabe preguntarse qué necesita este niño de mí, qué es lo que le puedo dar, qué es lo que le quiero dar. Porque la situación de inseguridad del niño de Belén y su familia nos permite a todos reflexionar sobre nuestra propia inseguridad. Es algo parecido a lo que nosotros conocemos como infancia espiritual. Infancia espiritual se caracteriza por algunos rasgos, por ejemplo, ausencia de obras grandes y de responsabilidades grandes, privilegiar sobre todo el amor, tener una confianza absoluta en Dios, vivir la sencillez y la humildad. Bueno, pues contemplando la encarnación, el ejercitante puede vivir esta experiencia de hacerse como niño. ¿Cuáles son mis inseguridades y fragilidades que me identifican con el niño de Belén? Quinto, o letra E, el nacer de nuevo. Con el paso de los años sentimos a veces nostalgias de pérdidas de infancia, de juventud, desencantos, acomodaciones, reconocimientos de limitaciones, nos vienen fragilidades y a veces llegan fracasos, desilusiones, y tenemos ganas de nacer de nuevo. Entonces, el reencuentro con el Niño Dios nos ayuda a recuperar esta dimensión. La contemplación del nacimiento de Jesús me ayuda a nacer de nuevo y a hacerme como niños. Y eso implica 3 actitudes que les he puesto ahí con un asterisco. Aprender de los niños en cuanto a su incapacidad para disimular la fragilidad y la confianza en la mano del que lo lleva. Segundo, reconocer al niño que llevamos dentro, creer en esta posibilidad de crecimiento. Y tercero, acoger al Dios que se acerca con un niño, no como niño, sino con un niño. Dios nos presenta a un niño, ¿ya? Entonces Dios no habla desde el Sinaí en este acontecimiento, sino que habla desde un pesebre. El texto de Nicodemo de nacer de nuevo se hace presente cuando nosotros contemplamos la encarnación. El ejercitante debería preguntarse en qué consiste para mí nacer de nuevo. Letra F, o 6. Dios es Jesús. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Conociendo a Jesús. No se trata aquí de afirmar en la fe de que Jesús es Dios, sino de que Dios es Jesús. ¿Por qué? Porque en su forma de ser, en su forma de vivir, nos da a conocer quién es Dios y cómo es Dios. ¿Ya? Por eso Jesús después dice, si me conocéis a mí, podéis conocer también a mi Padre. ¿Cuál sería el itinerario del ejercitante? Entonces, ¿por qué digo yo que Dios es Jesús? ¿Qué parte de Dios o qué forma de Dios veo en Jesús? ¿Cómo Jesús me manifiesta a Dios, al verdadero Dios? Letra G es sobre el nacimiento de Jesús. Dios se somete, realmente es asombroso cómo Dios elige introducirse en el tiempo. Dios acepta el condicionamiento humano, convirtiéndose en un desterrado en Egipto, nace en el anonimato, acontece en un sitio cualquiera. San Ignacio invita al ejercitante a mirar y considerar lo que hacen María, José y los otros, para que el Señor sea nacido en suma pobreza y al cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias, afrentas, para morir en la cruz y todo por mí. Entonces Ignacio invita a contemplar la vida de Jesús sin pseudo iluminaciones, sin frases románticas, sin sensacionalismos, sino que con la pura realidad. ¿Cuál podría ser el itinerario del ejercitante? Pues hacerme la pregunta, ¿cómo puede ser mi presencia en el pesebre de Belén?
Los maristas tenemos un comentario de Marcelino Champagnat, nuestro fundador, que nos decía: el marista tiene que procurar estar como primero, es decir, tener 3 primeros puestos en el pesebre de Belén, en la cruz y en el altar. Bueno, esa es la pregunta en este momento del nacimiento de Jesús. ¿Estoy yo realmente en el pesebre, en la humildad de Jesús? Letra H dice iniciativa divina y respuesta humana. Fíjense que esta frase es puro principio y fundamento. El principio y fundamento es plan de Dios, respuesta del hombre. Pues aquí también, contemplando la encarnación. Hay una complementariedad perfecta entre la iniciativa de Dios y la respuesta humana. Dicho complemento es el fundamento de la vida cristiana, con mayor claridad en la encarnación. ¿Ya? Habría que decir que la encarnación es fruto totalmente gratuito de la iniciativa divina. Su elección, la elección de Dios, va muy lejos. Lo mismo que decía antes, dentro de Palestina, en una región despreciada y atrasada, Galilea, en la aldea de Nazaret, que ni siquiera tenía historia, es tan ignorada que no aparece ni en el Antiguo Testamento. Bueno, la encarnación es el misterio del último lugar. El ángel mensajero de Dios toma la iniciativa y María responde. Vivir el Evangelio es absolutamente imposible, pero las palabras del ángel a María aportan la clave. Nada es imposible para Dios. Sería bonito meditar un poco o recordar los imposibles humanos y posibles de Dios. En los Evangelios aparecen 3 o 4 veces. Entonces, justamente esta frase de nada es imposible para Dios es la que lleva a poder decir la respuesta humana: hágase en mí como has dicho. Esto es el tesoro de la encarnación. Entonces, la encarnación puede resumirse, ahí yo les he escrito, en 3 fases. Primera, Dios toma la iniciativa y se acerca, el ser humano duda. Dice que María temió, no temas, le dice el ángel. Segundo, Dios propone y el ser humano pregunta, ¿cómo puede ser esto? Dice María. Y tercero, Dios actúa y el ser humano se arriesga, que se haga en mí como me has dicho. Lo otro importante que hay que saber en esta encarnación es que la encarnación está presente hoy, cada vez que Dios se encarna entre nosotros. Entonces, el itinerario espiritual del ejercitante es cómo Dios se encarna hoy día en mi vida, en mi mundo, en mi realidad. Letra I es la vida oculta. Jesús bajó con sus padres a Jerusalén y les estaba sujeto. Es decir, Jesús fue dependiente de Dios y de sus padres. Estas palabras nos recuerdan el crecimiento del reinado de Dios que está escondido y que el silencio y la pobreza son tesoros ocultos, que las cosas de Dios se conocen desde el corazón y en la fidelidad, que el propio Hijo se acostumbró a ser hombre en la oscuridad, en lo cotidiano, desde el trabajo anónimo, en una pequeña aldea. El 90% de la vida de Jesús transcurrió en Nazaret. ¿Cuál sería la lección de Nazaret? Que Dios recibe realmente la prioridad en todo y esto pasa por necesitar tiempo. Yo recuerdo el padre Osvaldo Chirveches en la animación que nos hizo de la tercera semana el otro día, nos decía la comunidad del noviciado, todo lo que sucedió en Jerusalén en los últimos momentos de la vida de Jesús fue prisa. Anás, Pilato, Caifás, Herodes, todo fue a prisa. Y la prisa produce muerte. Sin embargo, el tiempo de Nazaret produce vida. La pregunta para nosotros es que tenemos que retirarnos a nuestro propio Nazaret. El ejercitante debe preguntarse, ¿dónde está mi Nazaret? ¿Vivo con prisas o vivo con tiempo? Esta es una pregunta
muy propia para el ejercitante. Las cosas del Padre. ¿No sabían que debía estar en la casa de mi Padre o en las cosas del Padre?, dice Jesús. Bueno, cuando Jesús abandona el templo con sus papás, en realidad se llevó el templo consigo, porque la casa de su Padre estuvo siempre allí donde Jesús estuvo. Estuvo donde Jesús vivió, incluso en Nazaret. La conciencia constante que tiene Jesús de estar en comunión íntima con su Padre hace que toda su vida sea semejante a un templo, pues vivía continuamente en su Padre. Jesús era realmente un templo viviente. Para nosotros, cuando seamos ejercitantes, pues hay una pregunta muy interesante. En mi casa, en mi familia, en mi comunidad, mi trabajo, mi vida, ¿estoy realmente en las cosas o en la casa de Dios? Esa es como la pregunta. Y nos viene ahora la contemplación de la vida pública. Aquí también quiero decir algunas cositas del itinerario. Por ejemplo, contemplar la vida de Jesús. Ya sabemos que la petición es el conocimiento interno del Señor para mejor amarlo. Con relación a la contemplación, pues ya hemos dicho algo de lo que es la contemplación. Se requiere ver a las personas, oír las palabras, observar las acciones, estar presente en lo que va pasando. Bueno, todos recordamos también la lección divina, lectura, qué dice el texto, meditación, oración, contemplación, bueno, como la contemplación de la lección divina, ¿ya? Es una contemplación para saborear la presencia amorosa de Dios. Cuando contemplamos así, involucrados en los hechos de Jesús, hacemos realidad el paso de haber oído y el que me han contado. El ahora te conozco y he hecho la experiencia del encuentro. El libro de Job lo decía con las palabras: yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Esa debe ser la satisfacción de las contemplaciones de la vida de Jesús. ¿Podré yo responder como Job este tema de te han visto mis ojos? Pues esa debe ser la experiencia del ejercitante. El bautismo de Jesús. Pues este hecho inaugura el comienzo de su vida pública. El acontecimiento del bautismo contiene el resumen de su vida. Se preparó 30 años para este momento y después necesitó 3 años para cumplirlo. Jesús se siente interpelado por el Bautista, se pone en fila esperando su turno. Jesús no pide privilegios ni excepciones, se une a la humanidad y opta por compartir nuestra vida, se solidariza con la humanidad. Los cielos se abren, se escucha: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Este hecho nos lleva a recordar un poquito los 4 cantos del siervo de Yahvé en el profeta Isaías. Si resumimos el contenido de estos 4 cantos, pues serían como tres temas. El siervo es enviado para cumplir una misión, el siervo es enviado para servir al pueblo y el siervo pagará el precio con la entrega completa de sí mismo. Bueno, al bautizarse, Jesús acepta el contenido de los 4 cantos del siervo de Yahvé. ¿Qué itinerario hacemos nosotros como ejercitantes? Pues la pregunta: ¿me siento hijo amado? Y también, ¿cuál es mi misión? Es decir, hay que personalizar para nosotros lo que estamos contemplando. Tentado en el desierto. Pues Jesús tiene 3 tentaciones. Frente a la tentación de convertir la piedra en pan, Jesús responde que no solo de pan vive el hombre. Es el deseo de apropiarse más que de recibir, el deseo de controlar a veces la propia vida. Segundo, frente a la tentación de recibir el poder y la gloria de los reinos, Jesús contesta que es preciso adorar solo a Dios. Es la tentación de restaurar el reinado de Dios por medios humanos, mediante la ostentación, los gestos que impresionan. Y la tercera, frente a la tentación de tirarse desde el alero del templo para ser detenido por los ángeles, Jesús responde que no hay que tentar a Dios. Es la tentación más astuta porque es
la de adorar otras cosas distintas de Dios. Entonces, 3 tentaciones de Jesús tentado en el desierto, que es una ocasión privilegiada de escuchar a Jesús y pedir la gracia de entender su estilo. Entonces, el ejercitante, ¿cuál es la pregunta aquí? Bueno, ¿cuál es mi estilo de vida? ¿Cuál es mi estilo apostólico pastoral? ¿Cuáles son mis tentaciones? Este proceso tenemos que vivirlo como ejercitantes. Jesús probado en todo, letra D, ¿ya? La realidad de las tentaciones en la vida de Jesús contiene la buena noticia, porque se resalta que Jesús fue probado en todo, pero también nos ilumina a nosotros de cómo enfrentar las tentaciones. Jesús en el Evangelio fue probado realmente en todo. Quítate de mi vista, Satanás, le dijo a Pedro. Los fariseos y saduceos estaban siempre buscándolo para ponerlo a prueba. Aparta de mí este cáliz, dijo Jesús en Getsemaní, es una prueba. Jesús fue tentado en su vida cotidiana. Nunca se ponía en cuestión el reinado de Dios en sí mismo, sino la manera de establecerlo. La prueba para Jesús era que la tentación consistía en ceñirse la corona sin tomar la cruz. Jesús no lo aceptó. De instaurar el reino por el camino del éxito en lugar de hacerlo por vía del fracaso. De escoger la popularidad en lugar del sufrimiento. Preferir un planteamiento superficial y egoísta que la voluntad de Dios. Entonces, esto es muy propio para el ejercitante y para nosotros. La pregunta sería, ¿cuáles son mis pruebas? ¿Cuáles son mis noches oscuras? ¿Deseo realmente en mi vida corona y éxito sin tomar la cruz o estoy dispuesta a todo? Ese sería el planteamiento de Jesús probado en todo. Letra E, o quinto, sería que Jesús libera. Jesús ayuda a superar el miedo. Jesús, el tema de no temas, no temas, no tengas miedo, se lo repite constantemente a los discípulos porque tienen miedo, a Pedro cuando caminaba sobre las aguas, a la mujer que tenía flujo de sangre, a Jairo no tengas miedo, a los discípulos no tengan miedo, no anden preocupados, no anden afligidos. Hay incluso 3 situaciones que son de la samaritana, del ciego de nacimiento y de Lázaro, que son personas a las cuales Jesús les produce una profunda liberación. Bueno, la pregunta del ejercitante, ¿a qué tengo miedo? ¿Soy realmente liberador como Jesús o no? Es decir, esto es una experiencia espiritual profunda. Las bienaventuranzas, y casi voy a terminar esta parte con las bienaventuranzas, pues esto es básico, San Ignacio lo pone como ejercicio especial. Las bienaventuranzas resumen toda la enseñanza de Jesús. Hablan incluso más de Dios, de quién es Dios, que del ser humano. Habría que decir que son el corazón de la buena noticia, de la buena nueva del Evangelio. Están en Mateo y en Lucas. Y bueno, las bienaventuranzas ya las sabemos. Es interesante que la primera, bienaventurados los pobres, y la octava, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, están en presente, porque de ellos es el reino de los cielos. Las demás son en futuro, son como sueños, son lo que producirá, lo que vendrá. Bienaventurados los mansos, porque poseerán la herencia. Los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, limpios, los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Además de estas bienaventuranzas, pues hay en el Evangelio otras 3 bienaventuranzas. Yo las he marcado aquí, que no son propio del Sermón del Monte, pero que están en el Evangelio. Bienaventurado aquel que no haya escándalo en mí. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Dichosos los que no han visto y han creído, le dice a Tomás y a los apóstoles. Bueno, las bienaventuranzas indican dónde y cómo se encuentra la auténtica felicidad. Si quieres ser feliz,
Entonces las bienaventuranzas son el camino que conduce a la verdadera felicidad. ¿Qué es lo que vive el ejercitante? Pues preguntarse qué bienaventuranzas son perfectas para mí. ¿Soy realmente bienaventurado? ¿Soy realmente feliz? Esto puede ser un itinerario espiritual para el ejercitante. Bueno, esta es la cuarta parte y como no queda mucho, voy a hacer una palabrita sobre la última parte de mi exposición, que es compartirles un ejemplo de lo que puede ser nuestra situación como animadores y como hacedores, como animadores de los ejercicios. Ponte en el caso concreto de que tú tienes una semana por delante y tienes 10, 12 personas que van a hacer los ejercicios. Bueno, yo les pongo en concreto qué es lo que tú tienes que tener para animar un poco estos ejercicios. Primero, tienes que saber un poco esta estructura y organización. Por ejemplo, hay que motivar. Hemos hecho ya 2 trabajitos como alumnos que decimos, si yo tengo que animar la segunda semana, ¿qué palabras les diría a las personas para motivarles? Bueno, después tenemos la petición. Esto hay que saberlo, que hay que animar los ejercicios animando a las personas ejercitantes que hagan cuál es la petición importante. Los objetivos de los ejercicios, de la conversión a la misión de Jesús. Después hay contenidos. Estos serían los contenidos. Si yo tengo que animar, tengo que saber que hay unos contenidos fundamentales de la segunda semana. Pues aquí yo tengo anotado textos para orar, disponerse, textos para quién llama, a quién llama. Todo esto tiene textos del Evangelio. Jesucristo, la encarnación, la vida oculta, 2 banderas, 2 caminos, libertad, 3 grados de amor, la vida de Jesús, Jesús llama, la nueva ley, es decir, son los contenidos. Después tengo que tener los ejercicios de oración. Ya ejercicio es un ejercicio práctico de 1 hora de oración. Yo les pongo aquí ejemplos de esos documentos que yo les dije que he trabajado y que a lo mejor se puede compartir. Como hay variedad, fundamentalmente son los mismos que propone Jesús, pero hay una gran variedad de ejercicios que se pueden hacer. Estos serían ejercicios, se lo he puesto en distintos colores para que nosotros veamos cómo puede ser. Por ejemplo, estos primeros son unos ejercicios que nos introducen del reino, de la mirada de las 3 personas divinas. Hay algún ejercicio de paso, de introducción. Después vienen los ejercicios propios de la encarnación. La encarnación, el anuncio, visita, María, nacimiento, es decir, los ejercicios. Después les voy a poner un ejemplo concreto de ejercicios. Vienen los ejercicios de ese cuarto día que hemos visto, las 2 banderas, los 3 tipos de personas, el camino de Jesús y el camino del mundo. Vienen después ejercicios del bautismo de Jesús, bajada del Espíritu, bautismo, tentaciones. Después vienen ejercicios sobre llamadas. Jesús discierne, vengan y verán, el llamado, vocación de los apóstoles, etc. El texto de las bienaventuranzas es muy importante, el estilo de Jesús. Jesús anuncia la buena nueva a los pobres. Estos son títulos de ejercicios espirituales posibles. Pedro es una persona muy importante en la vida de Jesús. Entonces, con Pedro, ¿qué ocurre con Pedro? Nos mira a los ojos, nos interroga. Las otras pequeñas alternativas que yo les dije, Jesús nos enseña a orar, cuándo oraba, por quién oraba, María nos enseña a orar. Textos o ejercicios de milagros, de signos de Jesús.
¿Quién me tocó? ¿Quieres sanarte? El ciego de nacimiento, el paralítico, ¿qué quieres que haga por ti? Etcétera. Son ejercicios de milagros y de momentos importantes de la vida de Jesús, de signos. Vienen también pues estos ejercicios que nos propone Ignacio, las 3 maneras de humildad, una jornada con Jesús. A veces en los ejercicios que hacemos en el paso nos proponen esto, vivir un día con Jesús, y eso es importante. Jesús pasó haciendo el bien. Las parábolas también son ejercicios muy interesantes, del sembrador, del juicio, de los perdidos, porque invocan a la predicación y al mensaje de Jesús. Y finalmente vienen los textos que ya son camino a Jerusalén, camino a la etapa final de Jesús. Jesús y el Padre, sacramento, el prójimo, 3 grados de amor, la confesión de Pedro, quién es Jesús para mí, el tema de la transfiguración. La transfiguración es de los últimos momentos de la vida de Jesús, cuando realmente Jesús, por un signo de Dios, este es mi Hijo amado, Jesucristo se convence de que tiene que ir a Jerusalén. Ya. Y finalmente, como las bienaventuranzas son la síntesis del Evangelio, pues se puede hacer tanto en su momento como al final de la segunda semana. A veces es bueno tener algún documento que yo, además de ejercicios espirituales, puedo entregar a los ejercitantes alguna oración o algún documento que van iluminando sobre los objetivos de la segunda semana. Plegaria, 3 grados de amor, se lo puedo presentar escrito para que lo repita, sobre el tiempo de elección, sobre reforma de vida, sobre los modos de orar. Bueno, son pequeñas lecturas. Y además yo tengo preparaditos que se pueden utilizar. A veces hacemos los ejercicios y empezamos el día con el desayuno. Pero a veces se puede empezar con, sobre todo si vas a animar con una comunidad propia o con una comunidad tuya, con hacer una pequeñita oración antes del desayuno de 15 minutos. Bueno, pues hay algunos temitas de oración. Voy a presentarles unos ejemplos, y con esto termino, de cómo pueden ser las contemplaciones y los ejercicios. A veces nos vienen grupos de personas que son bastante experimentados en los ejercicios, ¿ya? Entonces les damos una hojita de ejercicios donde aparece a veces solamente el texto del Evangelio y algunos puntos para meditar. Yo he podido trabajar, y por eso se lo muestro, algo que presento a veces para los formandos y para los jóvenes, cómo pueden ser los ejercicios de oración. Como yo estoy convencido totalmente que hacer los ejercicios de oración implica una disciplina personal, un método y un orden, entonces son los ejercicios que yo voy preparando, pues preparo todo como que está todo preparadito, así como el alimento que le da la mamita a su niño para que sea muy fácil de digerir. ¿Ya? Por ejemplo, contemplación del nacimiento. Bueno, me preparo para la oración, pido la gracia que quiero recibir, leo atentamente, está el texto de Lucas 2:1-7, aquí están como los puntos para hacer la contemplación, preguntas que me ayudan a orar, el coloquio o la conclusión con la oración y finalmente unas sugerencias de evaluación, poniéndole que anoto mis conclusiones en el cuaderno personal. Esto es práctico. Yo les hablo de esto porque yo lo he practicado mucho, sobre todo con jóvenes o con formandos, y viene muy bien. Para el que se inicia, son metodologías que son propias de los ejercicios de San Ignacio, pero aplicadas en una situación concreta y para tratar de hacer un hábito o una costumbre o una disciplina espiritual para acostumbrarme. Si alguien hace esto, después va a otros ejercicios y le resulta fácil el método. Otro ejercicio, el camino de Jesús y el camino del mundo. Pues lo mismo,
me pongo en la presencia de Dios, hago una petición. Siempre hacemos la petición fundamental y se puede hacer una pequeña petición además. El ejercicio espiritual, el mundo nos invita a, Jesús nos invita a, los textos del Evangelio o del Nuevo Testamento. Termino con una oración, termino orando, Filipenses 2, 1 al 11, oro al Señor, y aquí está el tiempo de oración, y finalmente examino mi oración. La evaluación o el examinar, eso es sagrado, porque ahí puedo ir anotando mis mociones y mis experiencias espirituales. El estilo de Jesús, lo mismo, me preparo con la oración. Para la oración hago mi ejercicio de oración preparatoria, oro el estilo de Jesús. Bueno, aquí hay varios puntos. Ha atendido con preferencia a los pequeños, textos de la Biblia. Ha corregido la imagen de un Dios castigador y justiciero. Ahí hay textos. Otros puntos con otros textos. Se refiere después a hacer mi tiempo de oración. El tiempo de oración es sagrado, pues aquí te lo sugiere, la oración o el coloquio, y evaluar mi oración. Otro ejercicio, creo que son 4 o 5 ejemplos. ¿Qué quieres que haga por ti? Esta es la frase de Jesús al ciego de Jericó. Bueno, me preparo la oración. Muy importante es esto siempre de buscar un lugar, elegir un lugar, etc. Tratar de relajarme, hacer mi oración preparatoria, motivación para la oración, después sugerencias para la oración personal, siempre con un texto, Lucas 18, saboreo, es decir, esto es como la contemplación. Y finalmente evaluación de mi oración. Bueno, estos son los ejemplos. Como ahora vamos a hacer algún pequeñito comentario, no nos queda mucho, pues ya les explico lo que se podría hacer un poco de trabajo. Les voy a pedir que a las personas que acompañan o acompañamos le podamos enviar media paginita, no como estos ejercicios de una página que yo he hecho, sino media paginita. Elige uno de los textos del Evangelio comentados, ya sea de la Encarnación o ya sea de la vida pública, y imaginando que tienes que ofrecer 1 hora de oración a un joven universitario, a un amigo, a una religiosa, con dicho texto, elabora y redacta un ejercicio espiritual con esos 5 momentitos. Es decir, un ejercicio espiritual práctico diciendo: 1, me preparo para la oración. ¿Cómo? Pongo una línea. ¿Cómo me preparo? 2, hago mi oración preparatoria. ¿Qué oración preparatoria? El conocimiento interno de Jesús. 3, pues ahí pones el texto y unas líneas pequeñas para que hagan la meditación y la contemplación. 4, puede ser coloquio y oración. Y 5, evalúo mi oración, anoto mis conclusiones en mi cuaderno personal. Entonces, en media paginita, pues hacer un pequeño ejercicio personal de trabajo. Bueno, disculpen que me he alargado bastante, voy a dejar de compartir. Y no sé si hay algún comentario más, porque ojalá podamos terminar a la hora, ¿no? Pero, pues ya.